buenas noches. Primero que nada, queremos agradecer a la Intendencia de Tacuarembó, a la Casa de la Cultura, especialmente a la directora Loreley Alamón, que nos invitó a este ciclo de charlas culturales inclusivas, una muy buena iniciativa que saludamos. El tema que nos convoca a nosotros es la presencia indígena en el departamento de Tacuarembó. Es decir, la presencia indígena va mucho más allá, pero nos vamos a centrar un poquito en lo que es Tacuarembó. Estamos Roberto Cáceres y Ana María Barbosa. Los dos hace tiempo que venimos trabajando, tenemos una militancia en las organizaciones indígenas del Uruguay desde el comienzo de este siglo, desde el año 2000 por ahí, ¿no, Roberto? Y bueno, nos parece que es un tema muy sentido por la gente de Tacuarembó, que llama mucho la atención y del cual la gente siempre quiere saber, está ávida de conocer nuestras raíces indígenas, y bueno, por eso nos parece muy buena la idea de poder charlar un poquito. Roberto. Bueno, también yendo por más o menos el mismo camino de lo que decía Ana María, el agradecimiento. Y bueno, acá en Tacuarembó tenemos la particularidad que hemos tenido algunos íconos representantes de lo que han sido nuestros nativos. El caso de, como es conocido, de Bernardino, que no tuvo vergüenza de en su momento asumir su linaje y bueno, y participaba en muchos eventos. Tacuarembó tiene la particularidad de ser el departamento del Uruguay que tiene más ascendencia indígena, comprobado científicamente, pero también donde la población se autorreconoce con ancestralidad indígena, ¿no? Sí, hablar de lo indígena en el Uruguay, y por supuesto que también en Tacuarembó, no es un tema fácil, es un tema bastante controvertido, y cuando entramos en los detalles de cuáles fueron nuestros pueblos originarios y de cómo vivían y empezamos a buscar información, no encontramos mucho. En los centros educativos se habla poco y la información que se brinda, un poco porque tampoco hay, digo, si los maestros quieren buscar dónde investigar el tema indígena, no hay muchas fuentes para estudiar, y siempre hay como un manto de duda alrededor de lo que se dice de nuestros indígenas. Pero bueno, en los últimos años, como dice Roberto, tenemos algunos datos científicos que dan fe de toda esa historia oral que hay en las familias nuestras de la gente de Tacuarembó, o sea, hay una tradición oral de contarnos los abuelos, los bisabuelos, los mayores, sobre nuestra ascendencia indígena, y siempre nos hablan, ¿no?, de bisabuelos, de abuelos indígenas que vivían de tal o cual forma. Pero bueno, ahora tenemos algunos datos objetivos, como son las investigaciones que han hecho los científicos, sobre todo la doctora Mónica Sanz, que sigue investigando, e incluso ella ahora está radicada o sea, no está radicada en Tacuarembó, pero tiene su centro de estudio en el Centro Universitario de Tacuarembó, y ella estudia la genética. O sea, entonces las últimas investigaciones que ella ha realizado dan fe de que un 34% de la población del Uruguay tiene genes indígenas. Ella estudia la parte de antropología biológica y sobre todo la genética a través del estudio del ADN. Durante muchos años ella estudió el ADN mitocondrial, o sea, la ascendencia por parte materna de las mujeres, y en los últimos años sigue investigando ahora también el ADN paterno, o sea, por descendencia de los hombres, ¿no? Y después los otros datos que tenemos que también nos posicionan también de otra manera son los datos del censo, como decía Roberto. El censo de población de 2011 por primera vez incluyó una pauta, una pregunta sobre la ascendencia, sobre la cuestión étnica, y bueno, entre ellas estaba lo afro y también estaba lo indígena. Entonces, bueno, eso nos permitió saber un poco más, porque si bien nosotros, nuestros grupos y nuestras organizaciones hace tiempo que trabajamos, tampoco tenemos muchos recursos como para determinadas iniciativas. Entonces,
que se haya incluido esa pregunta en el censo nos abrió un campo de posibilidades que no teníamos. Eso arrojó, la pregunta era si sabía de tener ascendencia indígena, y después una segunda parte de la pregunta del censo era sobre el autorreconocimiento, lo que decía Roberto, ¿no? Entonces, bueno, los datos fueron bastante sorpresivos, porque cuando nosotros convocamos a veces a las reuniones nuestras, no viene mucha gente. Digo, Tacuarembó es una excepción. Digo, no nos vamos a quejar de Tacuarembó, sí, porque siempre hay buena respuesta, pero en general es poca la gente que se arrima. Pero, sin embargo, casi un 5% de la población del país dijo tener ascendencia indígena y un 2,4% dijo autorreconocerse indígena. Entonces, bueno, a nosotros la verdad que nos sorprendió gratamente ese autorreconocimiento sobre todo, ¿no? Porque un 2,4% de la población censada son alrededor de 77.000 personas en todo el país. Y después, si desagregamos esos datos a nivel departamental, por regiones del país, la región del norte fue la que más se autoidentificó. Hay un autorreconocimiento fuerte, por ejemplo, en Salto, en Tacuarembó, en Cerro Largo y en Artigas, y el mayor porcentaje de autorreconocimiento fue en Tacuarembó. O sea, los datos son bien objetivos. Si uno entra a la página del INE, se pueden encontrar ahí. Incluso está desagregado por localidades, ¿no? Por ejemplo, Curtina, San Gregorio, fueron los lugares donde hubo mayor autorreconocimiento. Pero digo, en todos los pueblitos de nuestro departamento hubo gente que se autoidentificó indígena, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da pie para que nosotros podamos seguir en esta búsqueda de nuestras raíces y de conocer un poco más sobre nuestros pueblos originarios, ¿no? Después, el otro tema que también siempre surge es quiénes eran los indígenas que vivían en esta zona, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí podemos hablar de presencia de varios grupos, ¿no? La presencia de muchos grupos, o sea, lo que conocemos a través de lo que describieron los historiadores, porque como ellos lo interpretaron, no sabemos si es realmente los nombres que se daban a sí mismos las tribus. Son charrú, achaná, guenoa, minuanes, guaraníes. Pero digo, la presencia humana en lo que hoy es el Uruguay y lo que es de Tacuarembó, digo, se remota muchísimos años. Estamos hablando que está comprobado científicamente la presencia del hombre en esta zona de 13.000 años de antigüedad. Entonces, digo, si nos ponemos a analizar lo que hasta ahora sabemos, es muy poquito en base a ese periodo de tiempo. Digo, los avances científicos han podido determinar que ya aquello que nos enseñaban en la escuela, que eran cazadores-recolectores, ya no es tan así. Tenemos grupos que se asentaron acá muy cerca de Tacuarembó, en lo que es en la zona de Yaguarí, que eran los constructores de Cerrito, que también se extendieron hacia el este y donde estuvieron asentados por mucho tiempo, desarrollaron un sistema de agricultura. Está comprobado que plantaban maíz, porotos, zapallos. En estudios recientes se descubrió que también rastros de maní, pero como fue solamente en un lugar, todavía no se ha podido publicar porque eso se requiere de más evidencia. Pero entonces estamos de a poco, se va cambiando eso que teníamos, que sabíamos, pero también está la preocupación de que en la medida que van surgiendo nuevos datos, esos datos no se van volcando hacia el sistema educativo. Entonces muchas veces los niños se forman de una determinada manera que no es con lo que condice la realidad, no es. Y creo que en eso todavía hay un gran debe. Y también después a veces nos encontramos con algunas actitudes
los gobernantes, y esto cede a todos los partidos políticos, y hace poquito lo vimos como pasó en Argentina, de que todavía se sigue diciendo que todos venimos los barcos, tanto la negación de nuestras raíces, ¿no es? Decir que todos vienen de los barcos, y bueno, sí, muchos tenemos en nuestro antepasado europeos, pero yo en mi caso tengo lo que vendría a ser mi tatarabuela, que es con un español, pero ella figura como, en la partida de nacimiento de mi bisabuela, figura madre desconocida. El padre era de origen español, madre desconocida. Sabemos que la madre nunca va a ser desconocida. Si la madre era indígena, y más si no era bautizada, porque se acuerdan que en los tiempos viejos de nuestra historia, a los comienzos del Estado, la inscripción de los niños era a través de la iglesia, era a través del bautismo. Claro. Entonces, bueno, ahí también encontramos algunas particularidades de nuestros indígenas, sobre todo de los charrúas, que no aceptaban otra religión que no fuera la propia, ¿no? Porque ellos tenían su propia espiritualidad, su propia religiosidad, sus ritos, y entonces no iban a la iglesia a inscribirse. Entonces pasaba lo que dice Roberto: cuando había una mujer, generalmente charrúa, y no estaba inscrita, se ponía madre desconocida. O sea, cuando se iba a inscribir al niño y la madre no figuraba en ningún lado, se ponía madre desconocida. Y bueno, es un poco como se ha ido dando la historia de nuestros ancestros. Las noticias que teníamos nosotros generalmente eran más bien de historiadores, ¿no? Lo que contaba Roberto, y las investigaciones antropológicas y arqueológicas son bastante recientes, claro. Aunque hubo a mitad del siglo XX por ahí también un revisionismo, ¿no? Histórico y basado en la arqueología, porque ¿qué pasa? Hay como una fractura ahí entre el historiador que relata la historia y el arqueólogo que investiga. Parece que falta un eslabón que una, ¿no? Las dos cosas. Entonces, las pistas que teníamos de la antropología o de la arqueología, de repente están muy concentradas en los laboratorios, como dice Roberto. Sigue pasando eso, ¿no? O sea, falta como un eslabón que integre la investigación arqueológica con la investigación histórica, que acompase, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos encontramos con esa realidad, que por ejemplo ahora se están investigando los cerritos, y uno dice, bueno, pero ¿y dónde está eso en los libros de historia? ¿No? Claro. Todavía no está, es muy reciente, pero bueno, hay un revisionismo histórico, tampoco nos vamos a quejar tanto, desde los años 80 del siglo XX, la novela de Tomás Bernabé es de 1989, fue un hito importante la novela de Tomás, aunque es una novela, ¿no? O sea, no es una novela histórica, sino que es una novela basada en hechos históricos, pero tiene mucha ficción de novela, ¿no? O sea, no es 100% lo que dice, porque también interviene la parte del escritor. Pero entonces, conocer la historia de un indígena que vivió en Tacuarembó hasta en el siglo XIX, hasta pasada mitad del siglo XIX, como fue S.P., ¿no? Eso como que revivió la necesidad de la búsqueda de las raíces indígenas y de investigar la historia y de revisar la historia, porque hasta entonces nos decían que los indios nuestros eran nómades, que eran cazadores recolectores, que vivían de un lado para el otro, que prácticamente no tenían idioma, ¿no? Se decía que emitían sonidos guturales. Bueno, eran malos, por supuesto, ¿no? En la narrativa popular el indio era como malo, como, bueno, no sé, como que no se integraba a la sociedad. Entonces, en cierta forma, eso justificaba también... Seguro, y que llevó a que mucha gente ocultara su identidad. Claro. Preferían llevar un nombre europeo a que decir que eran descendientes. Claro. Porque claro, estaba esa de exclusión social y de discriminación, ¿no? O sea, eso son unas raíces bastante discriminadoras y racistas de nuestra sociedad. Después de Salsipuedes, digo, no podemos nunca dejar de hablar de Salsipuedes, porque bueno, también, a pesar de que en la historia de los indígenas, esa que nos habló Roberto, de que por ejemplo en los cerritos se encuentran vestigios de más de 3.000 años, de 8.000, de 10.000, algunos dicen 13.000 años de antigüedad, ¿no? ¿Y qué pueblos eran? ¿Eran los charrúas, eran los guaraníes, eran los abipones, los guaycurúes, los minuanos? ¿Cuáles eran? O sea, no sabemos eso todavía,
porque estos son más recientes en la historia, ¿no? Si uno considera los periodos históricos, 200 años, que es lo que tiene el Estado uruguayo, de su historia, ¿no? de su composición, de su constitución como país, es una breve historia, se la consideramos con la presencia de los pueblos originarios en este territorio, ¿no? Entonces, esos últimos años, vamos a decir, y además que estaban ya muy modificados por el tema de la colonización también, como en toda América Latina, ¿no? Como sucedió en toda América Latina, son datos recientes y que no, o sea, no podemos considerar que son los verdaderos, o sea, recién se está revisando la historia. Y con todas estas últimas investigaciones, bueno, tenemos que también buscar el eslabón perdido entre aquellas culturas de los cerritos y los indios de los que habla la historia nuestra a partir de 1800 y pico, ¿no? Claro, y también hay o sea, a mí que me gusta recorro mucho el interior, principalmente de Tacuarembó, porque soy aficionado a la arqueología, y eso me lleva a recorrer mucho. Y vemos a veces en el interior profundo algunas expresiones que son de los antiguos habitantes de este territorio. Hay expresiones artísticas. Se pueden encontrar grabados en piedra, los petroglifos. Hay en algunas partes del Uruguay pintura rupestre. Es decir, que eran individuos que también tenían una expresión artística. Y claro, la cerámica. La cerámica también, hay mucha cerámica elaborada, con grabados, con distintos tipos de preparación, y se ve que cocimiento, inclusive se conservan hasta hoy algunos recipientes enteros, y bueno, todo, pero a veces nos encontramos que cuando eso se va llega a la educación, no se especifica todo como se debería. Pero además hay como una negación, ¿no? O sea, eso que vos decías, que en estos días tomó más notoriedad porque lo dijo Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que venimos de los barcos, ¿no? Pero hay como una negación en la sociedad por la forma en que se dieron los hechos históricos a partir de la Constitución del Estado, ¿no? Porque la Constitución es de 1830, donde nace el Estado de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Y en 1831, ni siquiera un año había pasado, cuando se produce la matanza de Salsipuedes, como un operativo organizado por Rivera, ¿no? Y claro, no fue solo Rivera. Hubo gente, hubo condiciones en la sociedad que apoyaron ese hecho, ¿no? De la matanza de los indios. Y bueno, o sea, no fue el primer intento de exterminio, porque hubo otros anteriores que fracasaron, y Rivera lo dice en sus cartas, ¿no? Que él logró lo que 8 virreyes no lograron, o sea, tratar de exterminar, porque en realidad no exterminó, pero bueno, ese genocidio que decimos nosotros que se produjo en Salsipuedes, tal vez no fue exitoso como genocidio porque hay una continuidad, hubo sobrevivientes, ¿no? Y continuó, pero el etnocidio, o sea, el corte cultural sí fue exitoso. Porque ¿qué pasó? Entre otras cosas se perdió el lenguaje, la lengua charrúa se perdió, porque al no haber transmisión de las madres a los hijos de la lengua se fue perdiendo. Porque además las operaciones posteriores a Salsipuedes separaron a las madres de los hijos, separaron a los hermanos entre sí. Yo estaba leyendo hace pocos días un documento que decía, por ejemplo, si una familia había llevado 2 niños indígenas, 2 niños que eran hermanos, no lo podían tener más de un año juntos. O sea, al año lo tenían que separar, ¿no? O sea, que se cortaban los vínculos. O sea, por eso no tenemos lengua charrúa, por eso se perdió una cantidad de costumbres y de la religiosidad, por ejemplo, que tenían, que tenemos algunos datos de los viajeros que pasaban por acá, españoles, jesuitas, por ejemplo, yo siempre hago referencia a Miguel Marimón, que fue un jesuita que fue el primero que hizo un mapa del Uruguay. Y lo que decía Roberto, él iba por la campaña en un carro preguntando, o sea, iba haciendo el dibujo del mapa, ¿no? Iba poniendo el nombre de los ríos, los arroyos, los cerros, y los informantes eran guaraníes, porque en la época que vinieron acá, o sea, después de 1700, ¿no? Que empezaron a poblar este territorio
gente de afuera, extranjeros, que vino a la iglesia, todo eso, había guaraníes acá. O sea, los guaraníes son recientes acá, porque no son originarios de acá. Claro. O sea, sí, reciente me refiero a los periodos históricos en los que estamos hablando, ¿no? Según algunos de datos que la otra vez lo vertía Carmen Curvelo, la arqueóloga, que la presencia guaraní en esta parte del territorio dataría de unos 600 años antes de la llegada de los españoles. Ahí está. O sea que estamos diciendo que es un periodo de tiempo corto en cuanto a lo que abarca la presencia. Y la cultura guaraní es selvática, ¿no? Es de la selva. O sea, ellos bajaron de la selva. Bien. Y muchos a veces se atribuye más, como que somos más, se ha querido decir más guaraní que de sí, claro. Pueblos. Pero claro, es como decía Ana María, cuando vinieron los jesuitas, ellos venían con el propósito de evangelizar en castellano y en su lengua. Al encontrarse que había la población nativa era muy numerosa y ellos eran pocos, deciden ellos aprender el guaraní, transcribir la Biblia al guaraní, y por eso es que después cuando todos los lugares geográficos que tenemos en nuestro país, que están todos con la inmensa mayoría con guaraní, es por eso, porque los jesuitas iban con los vaquianos que eran guaraníes y iban anotando los nombres que les iban dando. Por eso es que no... Pero incluso los lingüistas dicen que los términos no son guaraní puro, que es una mezcla, ¿no? Y tiene lógica, porque si los informantes eran guaraní, además, las lenguas indígenas no se escribían, claro. O sea, eran lenguas orales, ¿no? Ágrafas. Entonces, la pronunciación tampoco era igual a la del idioma castellano. O sea, cuando la quisieran escribir una letra A, seguramente no tenía el mismo sonido que en el español. Sí, eso se da, ¿no? Muchas veces en los datos, a veces de lo mismo, el mismo relato no es lo mismo lo que cuenta un inglés, lo que cuenta un francés, o lo que cuenta un irlandés, que eran a veces viajeros que pasaban por acá, claro, porque estaba como ellos lo interpretaban, sí, claro, los sonidos que emitían esos dialectos, ¿no? Claro. Además, bueno, nosotros lo que nos interesa sobre todo que quede la idea de que hay una continuidad indígena después de la matanza de Salsipuedes, que no se terminaron los indios, que a pesar de que en 1841, o sea 10 años después de la matanza de Salsipuedes, cuando se hace el primer libro de historia del Uruguay, se empieza a decir que en el Uruguay no hay indios, o sea, ese discurso nace ahí, ¿no? Es un discurso, como todos sabemos, el discurso se va construyendo y se va creando con el paso del tiempo, se construye socialmente y llega a un punto que parece que fuera verdad, ¿no? Y se adopta además. Entonces, bueno, desde 1841 se dice que en el Uruguay no hay indios, que el Uruguay no tiene problema indígena, o sea, el problema, ¿no? Siempre exclusión social de por medio. Entonces, eso prende mucho en la sociedad. Y el que se sentía indígena empezó a negarse a sí mismo, ¿no? Y muchas familias tampoco le decían a sus hijos que eran indígenas. Entonces, eso es lo que nos pasa hoy, por ejemplo, a la población de Tacuarembó, que uno ve personas o sea, por lo menos a mí que me ha tocado ir por diferentes países y sé cómo son los indígenas, y veo a la población de Tacuarembó y son iguales, ¿no? Son indígenas. Uno mira, o sea, me estoy refiriendo solo al aspecto físico. Uno mira y dice, esta persona es indígena. Pero le pregunta y a veces hasta se ofende, ¿no? Claro. Porque se siente, siente el peso de ese discurso de tantos años, de la exclusión social, de la discriminación, del racismo. Entonces esa persona se ve al espejo, como decía un amigo nuestro, se mira al espejo y se ve blanco, no se ve indígena. Porque no se siente indígena, se siente blanco. Porque la educación que tuvo toda la vida, incluso desde su familia, le enseñó que ser indio es feo, que ser indio era como ser pobre, sucio, ¿no? Claro. Ignorante, entonces no se quiere. Además era un motivo de exclusión social, ¿no? Y a nadie le gusta ser excluido. Claro. No, y eso lo vemos también a veces en países hermanos acá de Sudamérica, donde vemos a veces ver personas con los rasgos indígenas bien marcados y negándose constantemente, ¿no? O a veces hasta en contra de lo que ven hacer sus hermanos de sangre, ¿no es?
Claro, y bueno, el discurso de venimos de los barcos, estaría bueno, siempre lo decía, a veces lo decía Mujica también, que nosotros siempre nos enojamos con él, ¿no? Incluso una compañera lo apersonó a Mujica en un viaje al exterior, que iba en el mismo vuelo, porque él decía que venimos de los barcos, ¿no? Estaría bueno que viniera a Tacuarembó y que hablara un poco con la gente de la campaña, sobre todo del medio rural, ¿no? Que a veces uno pregunta y la gente dice, no, mi familia era de acá. Uno le pregunta de dónde era su familia, porque de repente el apellido es de origen español o de origen italiano, yo qué sé, múltiples orígenes que tenemos, ¿no? Porque digo, no vamos a negar eso. Pero entonces hay gente que dice, no, bueno, Bernardino, era García Bernardino, ¿no? Porque los indios nuestros no tenían apellido, ¿no? Y se cambiaban el nombre, a lo largo de su vida se iban cambiando el nombre. Entonces, que uno le pregunta de dónde era su familia y dice, no, mi familia era de acá. Tenemos una anécdota nosotros, en Paso del Medio, con Miguel, que tiene su ascendencia indígena por allá también. Y entonces la persona decía, no, nosotros éramos de acá. Pero ¿de dónde vino? No vino de ningún lado, era de acá, era originario de acá. Y bueno, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que hay personas que son originarias de acá, ¿no? O sea, que no vinieron de ningún lado. Que de repente sí, la abuela indígena se casó o se juntó o formó familia con un extranjero. Digo, en mi familia pasó eso. Mi bisabuela, que era india charrúa, formó pareja con un vasco francés. Y bueno, por ahí vienen los Ollanarte, ¿no? Claro. Pero bueno, y la abuela era indígena. O sea, yo puedo decir que soy indígena o puedo decir que tengo origen vasco. Depende de con cuál uno se identifique más, ¿no? O cuál lo sienta o sienta que tiene que reivindicarlo. Y bueno, por acá yo creo que, no sé, como un llamado a la gente de Tacuarembó de que siga buscando su origen indígena y que siga sintiéndose orgulloso de esa sangre indígena que corre todavía por las venas, ¿no? Yo, ni que hablar, que exhortamos, pedimos a la gente que hagan la investigación familiar y siempre va a encontrar no importa si tiene los ojos claros, que puede ser por la ascendencia europea, pero en el trasfondo siempre puede haber algún antepasado indígena y está bueno rescatar eso.